Muy bien, ya iniciamos empezamos hoy el tema número 2 de estas enseñanzas, de iniciando y supervisando una iglesia sin estructuras tradicionales. Muy bien, pues espero que no haya ninguna duda de todo lo que hemos platicado en los temas anteriores, en el primer tema, que no haya ninguna duda, para que podamos ir avanzando. Eh, es importante pues entender bien que el rol que tenemos, que tenemos cuando ya somos, eh, eh, ya impusieron nuestras manos y ya somos, tenemos la posición, ¿sí?, de gobierno en una iglesia. La diferencia es pues el cuidado, la responsabilidad que tenemos delante de Dios en ese cuidado para que haya un orden en toda esa, este, en la congregación, ¿no? Para que haya un orden en la iglesia, entre las personas, la gente sepa a quién acudir de cualquier situación, y esa es una responsabilidad, pero de ahí en fuera a esa responsabilidad de cuidar, observar, procurar ese orden de Dios, así Dios lo estableció, ahí en fuera todos somos iguales y no hay ninguna más diferencia, ¿no? No podemos nosotros ponernos en una posición de superioridad espiritual. Eso es lo que sucede generalmente y está fuera completamente del reino, ¿no? Nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios no está dividida o no está clasificada para ciertas personas, sí, para ciertas personas, no, es para todos. Todo lo que vivió Pablo lo puede vivir cualquier creyente, toda esa unción, todo ese poder lo puede vivir cualquier creyente, ¿sí? No está separando Dios en grupos de liderazgos, no. Solamente menciona para que haya orden cuál es la responsabilidad de cada uno, pero en lo que respecta a dones, función, responsabilidades del reino de Dios, fe, capacidades, todo es, Dios lo da, Dios lo dispone, Dios se encarga de eso, ¿sí? Entonces, para que no haya tampoco duda, el que es responsable para gobernar una iglesia no necesariamente tiene que estar con alguno de los 5 ministerios como llamado, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente fluyen los dones del Espíritu, no necesariamente, ¿sí? En todo, y es muy, muy sabio, en todo, ¿no? Es una persona que Dios, que fue el que quiso, deseó hacerlo, ¿sí? Quiso gobernar, quiso tomar ese trabajo, como dice Timoteo, el que desea este trabajo, buena cosa desea, y el pero es el carácter, ¿sí? Entonces, enfoca más en el carácter que en la vida espiritual de la persona, ¿sí? Eh, eh, Esta persona que empieza a gobernar una iglesia, en su congregación, o en la congregación que Dios la está poniendo de responsable, se pueden levantar los 5 ministerios, ¿sí? Pero estos 5 ministerios siguen bajo ese liderazgo, bajo ese gobierno de esta persona, ¿sí? Y para que siga habiendo ese orden. Los 5 ministerios no son gobiernos, simplemente son las funciones que tienen que Dios delega para equipar y para preparar a la iglesia a hacer la obra. Esa es la función, ¿sí? Enseñar, equipar, derramar el corazón que recibió de Dios para hacer la obra y para equipar a otras personas, entregando ese corazón, ¿no? Entonces hay una diferencia entre el don, y como Cliff Ellis es la profesión, ¿no? ¿Cómo usa la palabra? La vocación. Vocación él usa, ¿no? Para los 5 ministerios. Es una vocación. Y eh, y lo que es el ministerio de cada uno, por ejemplo, el ministerio pastoral, ¿sí? El ministerio pastoral son las personas que fueron equipadas para hacer la función de pastor de los 5 ministerios, pero no tiene la unción del pastor de los 5 ministerios. Por ejemplo, Mauricio recibe el don de evangelismo, ¿sí? Él recibe esa unción, o yo, el de maestro, mi mamá, el de pastora, ¿sí? Cada uno que recibe, de nosotros que recibe un don, por ejemplo,
las demás personas que nosotros estamos equipando y empiezan a fluir en esos dones por el equipamiento que les estamos dando. Ese es, digamos, el ministerio pastoral, ministerio evangelístico, ministerio de maestro, ministerio profético, ministerio, ¿sí? O sea, están ejerciendo un ministerio pastoral. Por eso, ¿cómo se llama? Peter Game decía, yo no tengo la unción de apóstol, yo no recibí el don de apóstol, pero al estar yo caminando con alguien que sí había recibido la unción de apóstol, ¿sí? Al estar siendo equipado por esa persona, entonces yo recibí un ministerio apostólico. ¿Sí? Y yo puedo hacer todo lo que hace el apóstol por lo que recibí, por lo que aprendí, ¿sí? Y puede enseñarlo a otras personas, ¿sí? Pero fue porque fue instruido para hacer eso. Él mismo dice, yo no tengo ese don de Dios, quizás él tenga otro de maestro, de pastor, otro don, yo le puedo dar, o posiblemente ninguno, pero él sabe que él puede, está fluyendo durante tantos años de su vida en el ministerio apostólico, ¿sí? Eso es para que vayamos entendiendo, ¿no? Entonces nosotros podemos recibir el equipamiento, los 5 dones, pero siempre va a haber unos que van a ser más fuertes en nuestras vidas, ¿no? Esa es pero todo bajo el orden de un gobierno, de una persona, una pareja, o varios, pero sabiendo sin que se peleen, ¿no? Cuando hay varias personas en un solo gobierno. No es fácil, pero bueno, ese es el orden de Dios, a lo que Pablo le dice a Timoteo, le llama, en algunas versiones le llama obispo, en otras el líder de iglesia, en otros los ancianos de la iglesia, ¿no? Que le llama eso. Entonces estamos viendo esto, sabemos que entonces fuera de esa responsabilidad, todos hacen la misma obra, ¿no? Por eso es muy importante de lo que hablamos las primeras veces, de romper con estructuras, porque al romper con las estructuras de los títulos, por ejemplo, es bien difícil romper con la estructura de los títulos en las personas. Los títulos separan, dividen a las personas, ¿sí? Los hacen decirle a las personas, yo te voy a decir a ti, pastor, y en el momento que yo te estoy diciendo, pastor, yo me estoy poniendo en una posición de menor jerarquía y de menores capacidades y de menores llamados y de menores unciones y de menores, ¿sí? Pero porque tú eres el ungido, el llamado, tú eres el capacitado por Dios, tú eres el responsable, tú eres así, ¿no? En ese momento que se ponen los títulos, uno secciona esa área. Y el cuerpo de Cristo, ¿no? Y saber que realmente lo que estoy haciendo yo, ¿sí? No tiene ninguna cosa especial, es lo que todos los creyentes tienen que estar haciendo. La única diferencia es que Dios me pone como responsable para vigilar, cuidar y guiar a esa sección, ¿sí? Del cuerpo de Cristo, es el remanente del cuerpo de Cristo, y así se forman las iglesias locales, ¿no? Pero romper con todas esas estructuras de títulos. Este tiempecito que tenemos ahorita, quiero dividirlo en 3 partes, ¿sí? Quiero aprovecharlo para dividirlo en 3 partes. La primera parte vamos a hablar acerca de ir rompiendo esas estructuras en un punto bien importante que lo mencionamos la semana pasada, pero no lo llevamos a cabo, se nos fue cuando empezó a fallarme el internet y todo eso, ¿no? Que es lo que Mauricio mencionaba y lo que yo les dije que íbamos a hablar acerca de la oración de fe. De la oración del pecador, ¿no? Eso, aclararlo. Es bien importante platicarlo, aclararlo. Y en esta primera parte vamos a hablar de ese tema. La segunda parte vamos a hablar acerca de, eh, ¿sí? Bueno, de algunos principios que vamos a ver de verdad, de tratar situaciones ya dentro de la congregación, situaciones con las personas. Y la tercera, ya específicas. La tercera parte van a ser consejos de la pregunta que siempre me hacen generalmente las personas, ¿no?
que van a empezar un grupo, que están o que tienen un grupo, o qué enseñar, qué enseño, qué puedo enseñarle a la gente, ¿no? Bueno, esos son los consejos que vamos a ver. Entonces, esos 3 puntos. El primer punto, ¿sí? Primero, antes que nada, hablar de reforma, porque sí, sabemos nosotros que la iglesia requiere una reforma en todos esos aspectos que hemos hablado bastante ya, que les hemos platicado bastante, pero la reforma tiene una razón, no nada más es hacer cambios por hacer cambios, ¿no? No nada más es hacer a un lado lo tradicional o las estructuras, sino que las reformas tienen una razón y responde a un por qué y responde a un cómo, ¿sí? A un por qué es necesaria la reforma en ciertos puntos o conceptos y cómo se va a llevar a cabo ese cambio, ¿sí? Y entonces, ¿cómo saber nosotros que algo requiere una reforma? ¿Cómo saber que algo requiere una reforma? ¿Alguien me puede decir? Porque hay un estancamiento, puede ser que no está fluyendo, no hay crecimiento, no hay fruto. Perfecto. ¿Alguien más? Porque está dañando. Está dañando el cuerpo de Cristo y el avance del reino. ¿Alguien más? Pues puede ser porque siguen en la ley o en el antiguo pacto, no sé. ¿No? Esa es la causa, ¿no? Por la cual se requiere la reforma, pero sí, sí, porque están en las mezclas con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Okay. Bueno, lo que están diciendo está correcto. Hay una limitante que cuando algo está limitando al cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ver, cuando hay una reforma es que tenemos que ver el original, ¿no? Regresar al diseño original de Dios. Y si se salió del diseño original de Dios, entonces requiere una reforma. El modelo de iglesia es el libro de los Hechos. Ese es nuestro modelo de iglesia, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos viendo la vida de la iglesia, la vida de personas con formas de pensar, de actuar, limitantes, que no está, que está bien una limitante porque y no lo vemos reflejado a la vida de las personas como en el libro de los Hechos, entonces ahí es necesaria una reforma, ¿sí? Cuando se limita, ¿no? Cuando está limitado el cuerpo de Cristo, requiere una reforma. ¿Cómo, entonces? Ya vimos que en cierto punto algo está causando una limitante, hay que hacer un cambio. ¿Cómo? Y el cómo lo vamos a responder cuando nosotros entendemos, ¿sí? Entendiendo los principios de las verdades del reino. Los principios de las verdades del reino. Ese es el cómo vamos a lograr la reforma. Entendiendo cómo vamos a llegar a hacer los cambios en las mentes de las personas para romper todo lo que esté limitándoles a obrar, ¿sí? ¿Cómo? Entendiendo los principios de las verdades de Cristo, los principios de las verdades del reino. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos con los principios de las verdades de Cristo o del reino? ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas cosas que se han hecho por la tradición, por el tiempo, han sucedido, como por ejemplo, hemos hablado mucho acerca de los llamados pastores, ¿no? Los pastores tradicionales que están detrás de un púlpito. En algún momento de la historia se le empezaron a llamar y hasta ahí queda ya, ¿no? Que empezaron a hacer la diferencia entre los sacerdotes de la Iglesia Católica y para los que no son católicos y son de las iglesias evangélicas, pastores, ¿no? Y así. Eh, y nosotros podemos ver si eso está causando alguna limitante en la vida de las personas. Entonces, si lo está causando limitantes o está dañando la percepción de lo que es el reino de Dios, entonces se requiere una reforma, ¿sí? Y lo vamos a buscar entendiendo los principios de por qué, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo nos enseña la Biblia, la palabra de Dios acerca de ese tema? Pero, por ejemplo, la palabra Biblia, ¿sí? La palabra Biblia no está tampoco en la Biblia, ¿no? No existe la palabra Biblia. Entonces, en algún momento se le llamó Biblia al libro, a la recopilación de libros, ¿no? Nosotros vemos en la Biblia que le dice la palabra de Dios y todo esto, ¿no?
Pero si somos extremistas, vamos a decir, no, la palabra Biblia también es una palabra tradicional que fue puesta por el hombre, así que ahora vamos a quitar esa tradición y ahora vamos a llamarle el Logos de Dios, ¿no? Ahora en lugar de Biblia vamos a decir el rema de Dios. Entonces así como que ya eso seríamos así como que fanáticos, ¿no? De que reformas completas, ¿no? En contra de todo lo tradicional y empezaríamos a inventar cosas así ridículas, ¿no? La palabra Biblia sí fue puesta por el ser humano, pero no está causando, ¿sí?, ningún daño en el reino de Dios para el avance del reino de Dios. Entonces no pasa nada, ¿sí? Lo que vamos a analizar es en los principios. ¿Está rompiendo algún principio de las verdades del reino de Dios de tal forma que está limitando a las personas? Entonces hay que hacer la reforma. Si no, no pasa nada, ¿sí? No vamos a ser así extremistas tampoco y todo lo tradicional y que no esté así literalmente en la Biblia. Lo quitamos, ¿no? Y vamos a empezar a hablar con otro lenguaje, ¿no? No se trata de eso. Es lo que requiere reforma es todo lo que esté limitando al avance del evangelio, ¿sí? Todo lo que hizo que la iglesia caiga en pasividad, que hizo que las personas dejen de tomar la responsabilidad del reino de Dios, porque le empiezan a dar la responsabilidad a ciertas personas a causa de nombramientos y cosas, formas de pensamiento que se fueron dando en la historia, ¿no? A eso es lo que hay que romper, ¿sí? Todas esas formas de pensamiento. Entonces, como vimos, la palabra iglesia, la palabra templo, la palabra cristiano, todas esas cosas que causan, palabras que causan ya un estereotipo en las personas y los hacen no avanzar en el reino, porque en el momento que uno entiende las cosas del reino, en ese momento, si uno entiende lo que significa ser cristiano, y cuando uno dice, soy cristiano, ¿sí?, que cuando la persona diga, soy cristiano, sepa perfectamente por qué lo está diciendo, ¿sí? No dice, soy cristiano porque estoy asistiendo a un lugar, a un templo, a una construcción donde se reúnen personas cristianas y por eso yo soy cristiano. Eso es lo que está dañando muchísimo el reino de Dios, el avance del reino de Dios, sino cuando digas, soy cristiano es porque estoy reflejando a Cristo, ¿sí? ¿Me explico? Muy bien. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es entender los principios de las verdades de Cristo para lograrse esa reforma. Y dos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a entrar al tema ya, a lo que es la oración de fe. Es una de las situaciones que tenemos que entender muy claramente, la oración del pecador que le llaman, ¿sí? Y cómo tampoco se trata de hacer a un lado las cosas porque sí, o de adaptar situaciones o forzarnos a adaptar, hacer cambios si no lo entendemos. Necesitamos entender primero, funciona, no funciona, sirve, no sirve, cuándo aplica, cuándo no aplica, ¿sí? Y en primero, para que podamos entender bien las cosas, tenemos que ser guiados por el Espíritu, para todo, ¿sí? ¿Cuál es la función de las cosas que yo voy a utilizar de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo he visto por muchos años, por mucho tiempo, y en mí también ha sucedido, es que cada quien habla o platica conforme a cómo le fue en la fiesta. Y una vez hice una enseñanza, una predicación para Heavy un domingo con ese tema, ¿sí? Cada quien habla conforme cada quien habla como le fue en la fiesta, ¿no? Si te fue en la fiesta aburrido, tú vas a hablar de esa fiesta como que fue la más aburrida. Si te la pasaste en la misma fiesta, otras personas la pasaron bien padre y participando, cuando le pregunte cómo estuvo la fiesta, pues va a decir, de acuerdo a cómo le fue en la fiesta, lo va a platicar afuera, ¿sí? Entonces, eso pasa muchas veces con el Evangelio. Hay personas que dicen, que aseguran, porque cuando lo llevaron a Cristo, a esa persona, le dijeron, le hicieron hacer la oración de fe, hizo la oración de fe y a partir de esa oración de fe cambió su vida y empezó a ver
frutos y fue un antes y un después en su vida es a partir de esa oración. Entonces dicen, como sucedió conmigo, la oración de fe tiene poder y la oración de fe va a cambiar la vida como pasó conmigo. Entonces siempre la voy a usar porque sucedió conmigo. ¿Sí? Y se aferran a las cosas porque dicen, sucedió conmigo, así que yo lo voy a seguir haciendo así porque así sucedió. Otra persona, bueno, el caso de Mauricio, ¿no? Entendemos, eh, que ahorita te contesto, Minelli, ándale, la pregunta que estás haciendo, perfecto. eh, Otra persona, Mauricio, que lo hicieron, oye, lo forzan a decir una oración de fe, ¿sí? Repite esta oración porque la persona que está evangelizando siente que no logró nada si no hacen esa oración, y si hacen esa oración siente que logró el objetivo de Dios, y forzan a hacer la oración de fe. Entonces uno dice, bueno, pues para no quedar mal, voy a hacer lo que me están diciendo, pero al final de esa oración simplemente hasta me sentí mal por estar haciendo cosas que no siento decir, ¿no? Entonces, Mauricio en este caso, él dice, y muchas personas que he escuchado dicen, no, pues sabes que la oración de fe no la quiero aplicar porque no me está funcionando, ¿no? Ahorita, Mauricio, sé que hay objeción, pero estoy hablando de una forma general y no puede ser solamente Mauricio, es por decirlo, ¿no? Cada quien habla como le fue en la fiesta en muchas cosas, en muchos temas, ¿no? Entonces, unos apoyan lo que les sirvió en su vida espiritual y otros dicen no, porque a mí lo mismo, pero no me sirvió a mí y es donde hay controversia. Entonces, para quitar la controversia, lo que tenemos que entender es los principios de las verdades del reino, ¿sí? ¿Qué es lo más importante cuando uno evangeliza a alguien? ¿Qué es lo más importante en el primer contacto de evangelismo con una persona? ¿Sí? Primer contacto, no es que esté, ya sea que te lo evangelizaste, ¿no? No, estás en ese primer contacto porque generalmente es cuando sucede lo de la oración de fe, en esos primeros contactos. Eh, el principio de la verdad del reino de Dios es que esa persona, ¿sí? Pueda entender, comprender el evangelio de Cristo Jesús, la salvación, de qué me está salvando Dios, ¿sí? Y entonces decidir si lo tomo o no lo tomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principio de la verdad en el reino es que las cosas no se quedan en el aire, las cosas se establecen, ¿sí? Dios es un Dios de pactos, ¿sí? Y no se puede quedar así en suposiciones. ¿Sí? Eso lo entendemos perfectamente bien. ¿Sí? No le podemos decir a la persona, pues supongo que ya fuiste salva porque acabas de orar esto. Pues supongo que ya eres salva porque pues ya escuchaste y te gusta lo que dije. Supongo, no. Tiene que haber una acción por parte de la persona que selle, ¿sí? Una acción por parte de la persona que establezca. Es como esos tiempos kairos de Dios, pero de manera individual, personal. ¿Mm? El primer kairos de Dios para una persona es cuando es vivificado su espíritu al creer en la palabra. ¿Mm? En el libro de los Hechos podemos ver que las personas decían, que dice allá claramente, cuando estas personas recibieron la palabra, después se bautizaron, ¿sí? Recibieron la palabra, la creyeron, ¿sí? La hicieron suya, dijeron sí. Tiene que haber así como cuando otro ejemplo es el hablar en lenguas, ¿no? No queda, el recibir a Cristo, al Espíritu Santo no queda en el aire, ok, ya oré por ti, puse mis manos y ya estás lleno del Espíritu, ¿no? Luego no vemos cambios en la vida de las personas, ¿no? Dios establece con un sello las verdades, ¿sí? Y así se van formando esos kairos, esos pactos. Entonces, el primero es eso, ese clic con la verdad del evangelio en el corazón, la circuncisión de corazón, ¿sí? La fe lo tienen, lo adquieren. ¿Sí? ¿Cómo? De mil formas.
no necesariamente repite después conmigo esta oración, ¿sí? La cosa es que nosotros veamos y que si esa persona sí recibió, sí lo agarró, sí lo hizo suyo, es el evangelio para su vida, en esa fe. ¿Sí? Eso es lo más importante. Porque eso es lo que va a hacer la transformación en la vida de las personas, no tanto la oración, ¿sí? Ahora, tú puedes, lo que sí yo he visto, y yo lo he utilizado, y lo sigo utilizando en la guianza del Espíritu, es que esas personas, cuando escuchan la declaración de fe, tiene que haber una respuesta. La declaración de amor de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Quieres recibir este mensaje? ¿Lo quieres recibir o no lo quieres recibir? No, pues que lo voy a pensar. Perfecto, esa es una respuesta. ¿Sí? No, sí, yo lo tomo. Yo en ese momento, ese sí, yo lo tomo ya es esa declaración de fe. No una oración guiada. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ir hacia el principio de la verdad. El principio de la verdad, ¿cuál es? Que veamos nosotros y se aseguren ellos que entendieron que ya está hecho la circuncisión de su corazón. Ya está hecha el primer bautismo del alma. Creyeron, aceptaron y dijeron, sí, Jesús es el único camino para mi vida. Jesús es el único medio de salvación. Jesús es mi Salvador, lo entiendo y lo acepto para mi vida. La sangre de Cristo me limpia, yo recibo esa sangre que me limpia. O sea, es ese principio de fe que la persona va a obtener, ¿sí? Ya la manera en que tú quieras manejarlo, el Espíritu Santo te va a guiar para eso. Pero lo que hay que quitar entonces es que ellos tienen que forzosamente hacer una oración guiada de arrepentimiento tradicional para que nosotros digamos ya fue salvo, ¿no? Esa es la parte que se sembró en nuestra mente por muchos años. Tantos evangelistas vi desde que yo era pequeño, ¿sí? Hasta en mi juventud, tantas campañas evangelísticas, tantas personas llegaban a evangelizar en multitudes, ¿sí? Y después de dar el mensaje, decían, voy a hacer esta oración de fe y repitan conmigo y empieza a orar el arrepentimiento. ¿Cuántos hicieron esta oración? Que levanten la mano, ¿no? Y un montón de gente levantaron la mano, ¿no? Y ya está tu nombre escrito en el libro de la vida y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe esa persona? ¿Cómo? Solamente Dios y la persona sabe, ¿no? Multitudes de personas recibieron a Cristo y salen los titulares, ¿no? Porque es lo que se busca, los números, muchos, ¿no? ¿Quién repitió esta oración? ¿Sí? Realmente los musulmanes, para hacerse musulmanes, sí tienen que repetir una frase, ¿sí? Alá es Dios y Mahoma su profeta. El que repita eso y se vuelve musulmán inmediatamente, ¿no? Pero para ser cristianos, no, yo recuerdo una vez cuando fuimos, una persona, un señor, un creyente, donde yo estaba hospedado ahí en Tabasco, dice, oye, hay unos muchachos que yo quiero ir a evangelizar y quiero aprovechar que tú estás por acá en Tabasco para que me acompañes y tú les compartas el evangelio, ¿no? Entonces, fuimos y hablamos con esos muchachos, eran unos jóvenes, y empezamos en hablarles, pero me empecé a dar cuenta, ¿no? Que realmente no era un momento, yo sentía que no era un momento como para hacer esa oración, ¿no? Iba a ser muy forzado, yo lo sentí en ese momento, ¿sí? Simplemente yo sentí en ese momento lancé la semilla, di la semilla, ¿sí? Y esa fue mi función, dar la semilla, ¿sí? Y ya, no hice más que dar la semilla y yo sentí ya, hice mi trabajo. Cuando salimos de allá, se enoja conmigo esta persona que me llevó y me empieza a regañar, ¿no? Me empieza a decir que no los llevé a Cristo. ¿Por qué no hice la oración de fe con ellos? ¿Sí? Que debí obligatoriamente hacer esa oración con ellos. Cuando yo veía que en ellos no había llegado ese clic completo de decir, sí, yo ya entendí el evangelio, estoy arrepentido, yo quiero entrar no había, ¿no?
Entonces no voy a forzar yo una oración como trámite del final de un periodo de evangelismo, ¿no? De un momento evangelístico. Y las personas están así, de que, ¿cómo? No, ya al infierno se van a ir estas personas porque no hicieron esa oración, ¿no? Es como los católicos cuando bautizan a los bebés y dicen, ya los bautizamos, porque si no los bautizamos, y están como desesperados por bautizar a sus bebés, porque si no los bautizan, no son de Dios y no son hijos de Dios, y se van a ir al infierno si se les llegan a morir, y con esa mentalidad, ¿no? Así de que hay que bautizar a los bebés, ¿no? Eso mismo pasa en nuestra mente, lo que se ha sembrado en nosotros de esa oración de fe, y es la oportunidad de salvación para esta persona, y tienes que declarar esto para que seas salvo. Si no lo declaras, no vas a ser salvo, ¿no? Es como que esa desesperación dentro muy, muy, muy confusa, ¿no? Muy errónea. ¿Sí? Ahora, ya cuando ves que tú estás evangelizando, estás hablando, ya entendieron, ya dijeron, sí, yo lo acepto, entonces, sí, ¿sí? Séllalo, ciérralo, cierra ese momento. ¿Sí? Y de verdad que ese momento, cuando va de la mano con la fe, con la convicción, con el arrepentimiento verdadero, genuino en las personas, esa oración, ¿sí? Ya sea con el apoyo dirigido, ya sea, pero ya lo creyó, ¿sí? Ya lo creyó, ya sabes que hubo esa transformación, esa oración. Yo he visto que se vuelve un momento especial para esa persona. Yo lo he visto mucho, ¿sí? Yo he visto que para ellos es un momento, sí, es ese momento de un antes y un después, donde hasta recuerdan la fecha, ¿sí? Y dices, ese día fue tan especial y fue la fecha tal, con tal persona. Yo le dije sí a Cristo, lloré y me entregué a Jesucristo y hicieron esa oración. Y es muy bonito, muy especial, la recuerdan siempre y fue un antes y un después para la vida de las personas, pero porque se hizo acompañado, ¿sí? De esa convicción, de ese entendimiento, ¿sí? Entonces no es descartar las cosas nada más porque sí, sino que hay que ver en el momento cómo se da, ¿sí? Hay que ver en el momento si se puede fluir de esa manera o simplemente no va a ser forzado. Alguien tiene, ahora sí, Mauricio, todas las objeciones, los que quieran decir algo, las dudas que tengan. Estoy aquí. No era una objeción, era aclarar que eso que me pasó a mí, ni siquiera me predicaron. Ajá. Era aclarar eso. Estábamos en una ronda de oración, yo no estaba en Cristo, las demás personas sí, y yo agarré las manos porque me pusieron ahí, y de repente, ¡pum!, se me viene aquí enfrente y me hace repetir de la nada. O sea, ni siquiera me predicó el Evangelio. Yo no sabía qué era aquello. O sea, no. Uh-huh. Eso era lo único que quería Sí. decir. Y con respecto a lo que dices, estoy de acuerdo. Y yo trataría, o sea, lo que trato yo, porque la oración hace falta que la persona la diga, pero trato de explicársela para que él en sus palabras lo diga, ¿no? Pero Sí. sé que hay personas que van a necesitar ser asistidos. Hay personas de corto vocabulario, ¿no? O que en el momento se traban, no saben qué hacer, pero que siento que no debe ser nuestro principio el hacerles repetir poco a poco una oración que siempre es igual, ¿no? Siento que eso como método no funciona. Creo que debe ser el último ¿cómo se llama? Recurso, ¿no? Si la ves que la persona quiere, tú lo sientes en el espíritu, pero no sabe qué decir, bueno, ven, yo te ayudo. Ajá. Pero si no, uno le puede recrear a la persona, mira, con que tú le digas, ya no quiero vivir así, quiero que me gobiernes, ya, sí. ¿No? O sea, eso. Exactamente. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo un comentario, Mauricio. Y luego Dime y luego Hilda. Sí, Hilda. Ajá. Yo siempre he pensado eso, de lo de la oración, que tienen que ser evangelizados primero. Yo creo que si tú le dices a la persona, 5 minutos estás con la persona en un camión, por ejemplo, y después les dices repetir la oración, y después esa persona no lo vuelves a ver, yo como que no voy por allá con la cosa, ¿verdad? Solo que realmente
veas tú que realmente están arrepentidos y quieran hacerlo, pues es otra cosa. Entendimiento. No sé, los que estén aquí presentes, si vieron la película Dios no está muerto, la segunda parte, Dios no está muerto 2. Sí, la vi, pero no me acuerdo. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero es un hombre que tenía toda la oportunidad de aceptar a Cristo, su esposa era cristiana, y él no, era hasta medio ateo, creo que era el maestro de una universidad, algo así. La cosa es que al final de la película, cuando él se da cuenta, ella quiere ir a donde están adorando a Dios en un estadio, y en camino allá lo atropellan. Y para Dios no hay casualidades. Y el pastor, uno de los pastores, estaban en la escena, se acerca a él y le dice, ¿conoces a Jesús? Porque ya se estaba muriendo. Uh-huh. Y él dijo, no, lo conozco, pero no lo he aceptado, soy ateo. ¿Y quieres aceptar a Jesús ahora? Sí. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Sí. Yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, en mi vida. Y él no lo hizo porque se estaba muriendo por miedo. Él realmente, porque él estaba yendo a la cruzada, él ya se había arrepentido y estaba yendo así. Entonces, en un caso así, yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque era, como tú dices, la última opción. No, última opción. ¿Verdad? No había de otra. Y él quería, él necesitaba esa asistencia, esa ayuda. Y yo sé que Dios en ese momento puso a esa persona para orar con él. Sí. Entonces, sí es aceptable eso, ¿verdad? Sí, cuando en la soberanía de Dios, en la gracia y la misericordia de Dios, eso ya queda en manos de Dios, ¿sí? Nosotros hasta el último momento de la respiración de una persona, hasta el último aliento de la persona, podemos llevarlo a que entregue su vida a Cristo Jesús con fe y en arrepentimiento, pero ya Dios se encarga en su justicia de cómo va a tratar la situación, ¿no? Pero nosotros, así como dice ese pastor que fue corriendo, imagínate que tú estás en medio de un accidente y tú ves, ves que las personas moribundas, o sea, si tú llegaras a hacer eso, es padrísimo, ¿no? Hablar con las personas sobre el último segundo de la persona y hablarle de Cristo a esa persona, o sea, sería súper padrísimo. Entonces, adelante, hay que hacerlo. Y ya Dios ya sabe, eso queda en manos de Dios, ya no nos corresponde a nosotros decidir a dónde se va o qué va a pasar con esa persona, si Dios aceptó su oración o no, pero nosotros hacerlo. Y es algo pues que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muy buen punto. Tía Hilda. Sí. ¿Cuántas veces? Yo muchísimas veces, pues lo hice por amor a Dios, pero lo hacía mecánicamente, ¿verdad? Y me sentía feliz porque le hablé de Cristo, lo traje a los pies de Jesús, pero mecánicamente, porque no pasaba nada tampoco. Yo veía a esa persona igual. Entonces, pero cuando yo entiendo que si yo amo las cosas del reino y empiezo a ponerla a esa persona que tengo interés de llevarla a los pies de Jesús, orar primero, oro por ella, ¿no? Antes de llevarla a los pies de Jesús, para que se encargue el Espíritu Santo de quebrantar su corazón, porque yo ni mis palabras pueden quebrantar un corazón si no van guiadas por el Espíritu de Dios, ¿no? Y es un cambio cuando tú oras por esa persona y luego la llevas a los pies de Jesús. Y cuando ellos declaran esa palabra o hacen esa oración de fe, lo hacen con un corazón quebrantado, Armando. He conocido a personas que Dios me ha puesto en mi corazón y lloran. Hombres han llorado delante de sus esposas recibiendo a Jesús, y eso es algo muy hermoso, ¿no? Pero sí es cierto, antes lo hacía yo mecánicamente. Ahora, muchas veces Dios te va a dar una persona que le hables y le lleves a Jesús y ya no la vas a volver a ver. Puede ser, a mí me daba mucha gente en el camión o en la combi y yo tenía que ser atrevida para hablarle a esa persona, porque si no ya se me iba a ir. Pero sabía que el Espíritu de Dios tomaba ese control porque se le veía en su cara, en sus ojos, un corazón quebrantado, aunque hizo una oración pequeñita de fe, ¿me entiendes? Así es. Pero ya no lo hago mecánicamente. Así es. Ya con entendimiento. Sí. Y descansar en Dios en eso, ¿no? Porque luego se siente así como que ya prediqué y tengo que hacer es repetir para cumplir, y si no, no me siento que estoy completo, ¿no? Sino entender la realidad, o sea, la verdad del principio de la verdad del reino,
y actuar conforme a eso y no conforme a una forma tradicional de hacer las cosas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir o alguna duda que tenga, algo? Yo tengo algo para decir. Sí. Yo cuando empezamos a hablar sentía que tenía algo que decir y no me acordaba qué era y pedí a ver si me podía revelar. Siempre lo pido, que estamos en alguna reunión y siempre, gracias a él, tengo algo para decir, ¿no? Me acordé de algo que en su momento no lo dije. Sí creo que se lo comenté a Mauricio en una o dos oportunidades. Mientras estaban hablando lo empecé a notar porque quería tratar de hilvanar, tal vez sea un poco desprolijo, pero quería tratar de hilvanar y acordarme de lo que... Si bien cuando empezamos las evangelizaciones a las personas invitadas, ahí tuve una revelación que me decían que era muy, pero muy buena idea. Que teníamos que formar un grupo muy firme, ¿no? Que me decía que teníamos que salir de las estructuras un poquito y buscar formas, ¿no? De ser certeros. Salir de las estructuras y buscar formas de ser certeros. Él nos quiere certeros y eficaces. Ser concisos y eficaces, ¿no? Eso es lo que me habían dicho ahí. Busquen mi palabra que tendrán revelaciones. Tendré revelaciones para decirle. Y buscar maneras de llegarles al corazón. O sea, en realidad lo que me quisieron decir de formar un grupo, que yo lo veía el grupo ese, muy firme, muy certero, muy eficaz, que todo el mundo cumplía con su misión, ¿no? Uno era evangelizar, el otro era profetizarle algo, el otro tocar el corazón con alguna revelación, con algún testimonio. Eso en sí era de que tenía que haber 4 o 5 personas que sean eficaces y ataquen. Es buena estrategia. Y lo Sí. vamos a ver. Próximo viernes lo vamos a poner en práctica. Vamos a tomar la palabra. Sí, Sí. esto que estamos hablando tiene mucho que ver como lo que te está confirmando Dios, ¿no? De que regresar, ¿no? A quitar de las estructuras lo que tengamos que quitar para ser eficaces, ser certeros y para poder ver y vivir el plan de Dios, el plan original de Dios acerca de la vida de la iglesia, de su iglesia aquí en la tierra, reflejando a Cristo, ¿no? Entonces, lo que tenga que hacer a un lado para ver a Cristo ser glorificado a través de nuestras vidas, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien. Ok, vamos, ajá, Mauricio. Ok. No quería agregar algo que sé que todos lo tenemos aquí, pero igual que no quede, ¿no? Como que tú mismo lo dijiste, esa oración es el principio, ¿no? Y sabemos que le sigue el bautismo en agua y sabemos que sigue el bautismo del Espíritu, que el del Espíritu puede venir antes porque ese Dios es soberano y Él lo hace. Y a veces lo que he visto también es que hacen la oración de fe, y como tú lo dijiste, de tantos pastores que tú viste, que yo no, yo vi pocos, pero sí escuché personas o pastores que hacen hacer la oración de fe, y luego, ¿qué dicen? O sea, ya está, ¿no? Ya estás adentro. Ya estás dentro del reino. Y bueno, con el tiempo, ¿no? Si aprenden o si no sé qué, o si lo ven firmes, buscan el bautismo, ¿no? No es que no crean en el bautismo. Entonces, yo lo que he hecho, sobre todo últimamente, ¿no? Y lo que he visto que me ha funcionado más, y no quiere decir que es una regla ni una doctrina, es que yo puedo ver que la persona si quiere, inclusive me lo puede decir, pero entonces la declaración se la hago hacer antes de bautizarse, ¿no? O sea, que ya creyó desde antes, que es lo que estás diciendo. Pero entonces ya antes de bautizarse le digo, a ver, dilo
con certeza, ¿no? O sea, ¿quién va a ser Jesús para ti? O sea, di algo, ¿no? Y para mí esa es una declaración, ya una confesión. Y adentro, ¿no? Exactamente. Bueno, eso quería Exacto, agregar. sí. Ese es ya viendo ya en el libro de los Hechos, viendo los principios del reino, el principio de lo que significa el bautismo, no vamos a hablar ahorita, lo importante de lo que es el bautismo para sellar esa salvación, para ese cambio de gobierno, etcétera. Es importante que ver cómo enseguida, después de que en el libro de los Hechos las personas creían, se bautizaban, ¿sí? Eso debe formar parte de nosotros ya, dentro de nuestra labor de llevar a las personas a Cristo, eso debe ser parte de nosotros. Estas tres cosas, que lo crean en su corazón, ¿sí? Que haya fe en su corazón acerca de Cristo Jesús, que se bauticen y que sean llenos del Espíritu Santo. Y estén llevándolos, enseñándoles a lo que es el hablar en lenguas, ¿sí? El cambiar nosotros y dejar atrás ya toda la secuencia que antes se hacía para llegar a todo esto, ¿sí? Esto va a hacer que avance el reino mucho más rápido, con mucho más poder. Ajá, Mauricio. Que el otro día Leandro descubrió un pasaje bíblico, bueno, para mí lo descubrió, que yo nunca lo había pensado así, en el cual vemos la urgencia del bautismo. Porque cuando fue lo de Pablo y Silas, que alaban en la cárcel y son liberados, bueno, se abren las redes y el carcelero se quiere matar, en esa noche, en esa madrugada, van a predicar a la casa y ahí los bautizan y regresan a la cárcel. O sea, Regresan a la cárcel. la urgencia del bautismo, ¿no? Importancia de toda la casa del carcelero. Adelante, Yari. No te oigo, Yari. Tienes el micrófono apagado. Ah, está llamando Sheila. Sí. Ok. Bueno, después de ahorita de Yarit, vamos a pasar a la segunda parte de lo que hablábamos. Vamos a tratar de llevar esta dinámica. Ya, Ahí está, ya está. Ahora sí, Yarit. Es que tengo una duda ahorita que estás mencionando todo esto. Entiendo perfectamente bien de que no debe de haber como un formato, una oración mecánica de la oración de fe. O sea, eso lo entiendo y estoy de acuerdo en algunas cosas de que muchas veces, como decía la tía Hilda, incluso yo, pues yo soy resultado de una oración mecánica que me hicieron repetir. Pero para mí, el momento en que yo conocí a Jesús, yo tenía 7 años y recuerdo perfectamente bien que yo entendí lo que Jesús hizo por mí y fui y acepté a Jesucristo, pero como resultado fue una oración que sí repetí. Recuerdo todo lo que te dicen, repite, confiesa. Y ahorita pensando en eso, entonces, ¿qué eso no es válido? O entonces, ahora que conozco el nuevo pacto, yo no he sido bautizada en el nuevo pacto. O sea, yo me bauticé y después en tus enseñanzas he entendido lo que es estar en el gobierno de Satanás y pasar al gobierno ya de Dios. Pero no he sido bautizada en el nuevo pacto y entonces ahí que, o sea, no es válido todo lo que ya hice antes o es necesario volverse a bautizar o con ese ya te puedes quedar o cómo. No te confundas. Como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Tu vida ha sido cambiada, ha sido transformada, le pertenece a Cristo Jesús. Tu mentalidad es mentalidad de reino. Sí, o sea que desde ese momento fue una realidad para ti, Cristo Jesús. Todos estuvimos en ese periodo de estructura y luego Dios nos fue sacando de todo eso, y a todos nos pasó. Pero tú eres una de muchos que se hizo el mismo trámite, pero ¿dónde están? ¿Sí? Entonces, tú eres una de muchos. Y por eso decimos, bueno, cada quien habla como le fue en la fiesta, pero necesitamos entender el principio de la realidad, del reino,
Tu bautismo, cuando tú te bautizaste, te transformó. Si le perteneces a Cristo, no importa que no sea dentro del nuevo pacto. ¿Sí? Tú le perteneces a Cristo y tú ya cambiaste de gobierno desde aquella vez. No importa que si estabas en la presbiteriana o en qué tú estabas. Y desde ese momento tú hiciste Jesucristo, tú eres el Señor. Y como era la manera en que antes se evangelizaba, todos llevaban a Cristo de esa forma, pues así fue como te llevaron a ti a Cristo, ¿no? Porque así se le enseñaron y así se le enseñaron a la persona que te evangelizó. Pero ahora entendemos que lo que vamos a hacer ahorita, la reforma, es ser más efectivos, como está diciendo Ricardo. Ya no nos vamos a ir, si vamos en nuestra vida a evangelizar 100 niños y solamente una persona como tú va a continuar, ahora que esos 100 niños, el 90% entiendan, caminen, lo crean, ¿no? Entonces, a eso vamos a ir por esas personas que les hicieron orar esa oración y que piensan que son cristianos porque hicieron esa oración, piensan, pero su vida es un desastre, aunque van a unas iglesias, aunque asisten a iglesias. ¿Sí? Gracias. Un montón de personas. ¿Sí? Que soy cristiano porque yo hice esa oración, pero, y porque desde ese momento asisto a una iglesia, pero es un desastre su vida no tiene absolutamente nada de santidad, ¿sí? Y de poder en el reino de Dios, ¿no? Entonces, ese es el cambio. Eso es lo que tenemos ese es el porqué de empezar a hacer las cosas de la manera correcta como está en la Biblia. Muy bien. La dinámica de los martes que vamos a estar hablando, voy a tratar de llevar esta dinámica. Primero vamos a tratar con alguna estructura que es importante ver, analizar y ver qué podemos rescatar de eso o qué tenemos que cambiar. Y ahora vamos a la segunda parte. ¿Sí? Si entre semana ustedes pueden pensar en alguna otra estructura o en alguna otra cosa algún tema, me lo pueden mandar por WhatsApp. Oye, quisiera tocar este tema, que tengo dudas y lo platicamos, ¿no? En la primera parte. En esta segunda parte, quiero que vayamos a Mateo 18. ¿Sí? Va a ser rápido, no voy a tardar mucho. Mateo 18, que dice, si el hermano que peca contra ti, ¿sí? Muchas veces, cuando ya estamos nosotros en esa responsabilidad de gobierno, cuando ya ahí tenemos personas, y alguien le hizo algo a otra persona, ¿sí? o alguien vio que hizo algo mal de otra persona, vienen corriendo a mí o vienen corriendo a nosotros a decirnos, oye, fulanito de tal hizo esto, como diciendo, corrígelos, porque me hicieron esto, ¿sí? Corrígelos porque están mal. O de repente estaban en la calle y encontraron a fulanito y menganita haciendo algo que es incorrecto, ¿sí? Y boom, vienen corriendo con nosotros. Vi a fulanito y a menganita haciendo esto que es incorrecto, ¿no? Y como que en esa mentalidad de título, si ven a alguien fallar o alguien falló en la vida de alguien, corren a decirnos, como quien dice, acusarnos enseguida, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Jesucristo nos enseñó un principio, ¿sí? Un principio de verdad. ¿Sí? Y el principio de verdad es, en este tipo de casos, es la restauración. En el corazón, en nuestro corazón y en el corazón de las personas, tiene que caer en el 20 el significado de la restauración, uno. Y segundo, Jesús dijo, tratar a las demás personas como te gustaría que te traten a ti. Eso lo dijo también Jesús. ¿Sí? Así, si yo llego a fallar, ¿sí? Yo no quiero, y una persona me ve, yo no quiero, o sea, yo no me gustaría que esa persona publique mi error. Porque salgan corriendo a decirle a los líderes, Armando hizo esto, el otro, lo vi, yo lo vi, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría? Es que esa persona, antes de correr a decírselo a cualquiera, venga a mí y me diga, ¿sabes qué, Armando? Te vi, o pasó esto, o me hiciste daño en cierta ocasión, en cierta cosa, ¿no? Y tratar y desde ahí, decir, ok, lo arreglamos, cambio, me arrepiento, pido perdón, ¿sí? Jesús nos dio esa pauta para llegar a la restauración en la vida de una persona. ¿Sí? Y es lo que tenemos que enseñar a las personas. A que busquen restaurar. Si alguien falla contra ti, ¿sí? O lo ves haciendo algo indebido.
¿Sí? Entonces Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, en el versículo 15 de Mateo 18, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Sí? Es de verdad que es muy común. Es lo más común. Que si alguien hace algo que no le gustó, vengan a mí, rápidamente. Como diciendo, haz algo. Armando, haz algo. Armando, disciplínalo. Armando, toma cartas en el asunto. Armando, ¿no? Antes yo actuaba rápido y cometí muchísimos errores. ¿Sí? Esa enseñanza que tenía yo de actuar rápido y de llamar, oye, ¿qué pasó? ¿Le hiciste eso? ¿Por qué le hiciste eso? Arrepiéntete y pídele perdón a esta persona que está dolida o dolido, ¿no? Y cometía muchos errores garrafales, ¿no? Porque en una situación hay que ver todas los que están involucrados, no nada más una versión, sino que hay mucho en juego, ¿no? Pero, y para evitar esos problemas, ¿sí? Y para evitar que todos vengan a acusar, actuar y enseñar a las personas a que actúen con ese principio de buscar la restauración, ¿sí? Buscar la restauración. Cuando falla alguien, cuando falla otra persona, no solamente esa persona está siendo probada por la falla que tiene, sino también está siendo probada el cuerpo de Cristo, el corazón del cuerpo de Cristo. Si las personas del cuerpo de Cristo le caen mal, el que falló, se van a alegrar. Y van a decir, ahí está, ¿sabes? Quería verte caer. ¿Sí? Pero si el corazón de las personas, es probado el corazón cuando alguien falla. ¿Sí? Si hay el corazón de Cristo Jesús, se va a buscar la restauración. ¿Sí? Cuando Noé se emborrachó y todo borracho estuvo desnudo ahí en su tienda de campaña, cuando entraron los hermanos Cam, Sem, Cam y Sem se empezaron a burlar del papá porque lo vieron borracho. Y fueron a decirle a Cam, a ver si no estoy revolviendo los nombres, a ver, Mauricio. Que no me acuerdo los nombres, pero Ajá. solo uno hizo mal, que es el que fue maldito, ¿no? No, Solo uno. no, fueron dos. Fueron dos los que hicieron mal, los semitas. No. Sem, si no me equivoco, Sem es el correcto, que fue correcto. Cam y Jafet. Armando. Ajá, a ver, Luis. Sem, Cam y Jafet. Jafet, sí. El que hizo lo correcto, si no me equivoco, fue... No, fue uno que vio a su padre sí, claro, desnudo y fue llamó a sus hermanos y le dijo. Ok, pero uno de ellos fue el que no se burló, el que agarró y se fue de espaldas, cubrió a su papá, ¿sí? Y cuando despierta el papá, Noé, y le contaron lo que había sucedido, bendijo solamente a uno de ellos, ¿sí? Y los otros dos dijo, ustedes van a ser, si no me equivoco, los siervos en generaciones, de sus generaciones, del que me cubrió, el que cubrió mi desnudo. Si no me equivoco, léanlo otra vez. Pero el caso es, el punto, o el principio de la verdad espiritual esto es que cuando falla la autoridad, cuando falla una persona, es probado el corazón, ¿sí? O se burlan, o le dicen, te lo dije, ya te quería haber caído, o lo aplastan más, etcétera, etcétera. O si hay amor, si hay misericordia, si está el reino de Dios en la vida de esta persona, lo que va a hacer es buscar restauración. ¿Sí? Buscar restauración. Entonces, Jesús nos está diciendo eso. Si ves a alguien que falla, entonces, y le haces ver su falla, has ganado a tu hermano. Pero si no, entonces lleva a uno o dos personas más como testigos. ¿Sí? Porque puede ser que el que está diciendo está mal, realmente no está mal. ¿Sí? Entonces vamos a llevar testigos. Y los testigos ya entre dos o tres personas pueden decir, ¿sabes qué? Sí está mal esta persona. Definitivamente sí está mal. Vamos a hablar los tres con esta persona y vamos a hacerle ver que se arrepienta, que se restaure su vida.
Y dice acá que dos o más, porque todo asunto se resuelve mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, ¿sí? Y si incluso la iglesia no hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ese es el proceso. ¿Por qué? Porque estamos buscando restauración. Y es lo que hay que nosotros enseñar a las personas, buscar restauración. Que no corran rápidamente a ti a contarte todo el chisme de lo que hizo fulanito de tal, sino que si hay amor, si hay gracia, si hay esa misericordia, si está el corazón de Cristo, vayan. Lo primero, que yo ni me entere. Qué bueno que ni me enteré. Que se arregló, que se arrepintió, que se restauró. ¿Sí? Porque otro de las cosas, estructuras de la mente de las personas es que lo tiene que saber todo libre. ¿Sí? Y Jesús nos enseña que no es así. Jesús nos enseña que entre hermanos se restauren las cosas. Si no hay restauración, vamos al cielo. Ese es un principio bien importante, el principio de la restauración en las vidas de las personas. ¿Sí? Y que sea sano el corazón, es muy difícil en muchos casos, ¿no? Que el corazón de las personas esté sano para buscar esa restauración. ¿Sí? Y no tomar ventaja del hermano caído. Muy bien. ¿Alguien quiere platicar algo acerca de eso desde que pase el último y tercer punto? Armando, con este pasaje queda completamente confirmado que lo que se hace en iglesias tradicionales es completamente fuera de la palabra, ¿no? Que es todo lo contrario. El disciplinarte y el exhibir a alguien que cayó en un pecado y en una falta, se actúa de una manera contraria a lo que está en la palabra, ¿no? Y ahorita que le estábamos leyendo está muy claro lo que dice, y eso es restauración, y definitivamente por eso esa disciplina y esa estructura, ese pensamiento, ese principio que se ha aplicado en iglesias así tradicionales, en lugar de ayudar y bendecir a las personas, pues realmente se van, o sea, se pierden, completamente se pierden, ¿no? Entonces, porque ahí está en la confirmación de lo que el Señor pide que se debe hacer. Sí, hay iglesias donde desde el púlpito, ¿no? Desde su púlpito, exhiben a las personas que cometieron algún error, ¿sí? Exhiben a las personas que no diezmaron, exhiben a las personas que no asistieron entre semanas a su reunión de exhiben, ¿no? Como avergonzándolos enfrente, ¿no? Hay mucho esa práctica, hay mucho esa práctica y es completamente contrario a las verdades del reino de Dios, ¿no? A los principios de restauración. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar algo acerca de eso? Ajá, sí, adelante. Sí, una cosa que tiene que ser restaurada es algo que está fuera de las formas. Si está dentro de las formas, no tiene que ser restaurada. Exacto. Estamos hablando de una restauración porque está fuera de las formas. Exacto, sí. Sí. Se salió se salió de su forma original. Sí. Se salió de su forma original. Entonces lo que tenemos que nosotros descubrir son esas verdades originales de Dios. Exacto. Para que podamos hacer una reforma necesitamos dos cosas. ¿Sí? Uno, conocer esas verdades originales de Dios, y dos, ver el fruto, si es bueno o malo. ¿Qué está causando ese fruto? ¿Daño o avance? ¿Sí? Entonces, si está causando daño, retraso o está causando avance, eso es lo que me determina la reforma. ¿Sí? Entonces, entender los principios del reino para, si voy a hacer la reforma, va a ser no conforme a cómo me fue a mí en la fiesta, sino conforme a cómo es la cultura del reino, ¿no? Cómo es el plan original de Dios para la iglesia. Esas son las dos cosas importantes para esta reforma. Muy bien. ¿Alguien más? Antes de que pase el tercer punto, va a ser rapidito el tercer punto, va a ser una mención nada más. ¿Nada? Ok. El tercer punto es esa pregunta del millón, ¿sí? Que es, ¿qué enseñar cuando estamos comenzando?
¿Qué podemos enseñar? La mayoría de las veces, lo primero que se busca es material. ¿Qué material puedo utilizar? Algo que me ayude, que me ayude a basarme en un inicio, en un caminar, en un andar, para llevar a las personas en enseñanza, ¿no? Hay bastante material, hay una infinidad de materiales que han hecho las personas, ¿no? Pero hay una cosa que yo quiero, hablando de los principios de las verdades del reino, ¿sí? Hay una cosa muy importante, que la mayoría de los materiales son tendenciosos, ¿sí? Y lo que tenemos que tener cuidado, son tendenciosos. ¿Qué entienden por la palabra, por esa frase? La mayoría son tendenciosos. Que te llevan a creer en esa doctrina. O sea, están acomodados a la doctrina que ellos tienen. Que tiene una tendencia negativa a la palabra. No necesariamente negativa, pero... Una tendencia. Una tendencia, ¿a qué? Que si yo tengo una estructura formada en mis enseñanzas que voy a impartir en el libro, yo lo voy a duplicar, ¿sí? Una vez fui con esos de los libros que yo hago, de repente quiero publicarlo, hacerlo, fui con una persona que sabe de libros, que sabe de todo el tema acerca de los libros, distribución de libros, y le dije, oye, mira, tengo este material que hice, ¿y qué me recomiendas para distribuirlo a los pastores? Y me dice, ¿sabes qué? Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil que entren así nada más porque sí los libros a las iglesias, porque las iglesias cuidan mucho sus doctrinas, su forma de pensar, su forma de llevar las cosas, ¿sí? Eso es que son tendenciosos. Cada iglesia, cada grupo tienen una tendencia y todo lo que hacen es conforme a su tendencia, ¿sí? Y lo que voy a repetir es a lo que yo creo y no voy a dejar entrar nada que no sea conforme a mi tendencia. Ajá, Mauricio. Sí, un ejemplo es algunas Biblias católicas que las traducciones están muy buenas, pero debajo tienen los comentarios y las enseñanzas y generalmente te enseñan la doctrina de ellos, ¿no? La creencia, por qué esto, María, por qué, o sea, eso es tendencioso. Eso es lo que me refiero. ¿Sí? Los libros te van a llevar a la doctrina del que hizo el libro, a la forma de pensar del que hizo el libro, ¿sí? A cómo cree la vida cristiana, ¿sí? Y entonces hay muchas cosas, hay tantos libros, pero realmente la mayoría, no todos, son tendenciosos, ¿sí? Yo puedo hacer un libro completamente tendencioso, ¿sí? Yo quiero enseñar esto y esto y esto, y yo voy a enseñar lo que yo quiero enseñar. ¿Sí? Eso es ser tendencioso, ¿no? Entonces, ¿qué sería cuál es el consejo? ¿Sí? Primero, tener cuidado, no desechar todos los materiales, no todos son tendenciosos, pero lo aconsejable, el consejo que doy es que o van directamente a la palabra o como un libro que estuvimos viendo con Mauricio en las reuniones, que de MacArthur, si no me equivoco, ¿de quién es? El libro de MacArthur, ¿sí? No, Paul es Washer, Paul el de Paul Washer, Washer, ¿no? que se llama El Dios Verdadero. ¿Cómo es el nombre del libro? Era El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. ¿Sí? Ese tipo de materiales me gusta mucho, es muy bueno, porque no te está enseñando doctrina, no te está enseñando un formato, un pasos a seguir, ¿sí? Sino que el tema, una definición general y puros versículos relacionados al tema. Puros versículos relacionados al tema. ¿Por qué es bueno eso? Porque vamos a tratar de fortalecer el principio de la verdad del reino, de la revelación personal y la revelación grupal, ¿sí? No voy a enseñar yo a que cómete esta fruta, ¿sí? Sino que cuando estamos leyendo los versículos, empieza a haber revelación en las vidas de las personas directamente de los versículos que están leyendo. A ver si me explico, ¿sí? ¿Sí? Es muy diferente
que yo les dé las definiciones de las cosas. Si se está hablando de 1 Corintios 13 del amor, ¿sí? Que yo les explique, el amor es esto, al punto de vista Armando, a mi experiencia, ¿sí? Y yo me puedo ir punto por punto enseñando a lo que yo sé y enseñando eso. Pero si te digo, Minelli, léelo. Y mientras tú estás leyendo, Dios te va a hablar. El Espíritu Santo te va a hablar. Muy diferente a que te quedes, como dice Mauricio, ¿no? Con esas Biblias que ya te dan enseñanza. Hay muchas Biblias que ya te dan enseñanza. Cada versículo y una enseñanza. Versículo y una enseñanza. Eso es tendencioso. Te están cuadrando a la enseñanza que te están poniendo allá. Y al tener ese tipo de cosas, te quedas ahí. Esto es lo que significa nada más. Y esta es la verdad. Y aquí me quedo porque es lo que me está diciendo. Y queda corto, queda cuadrada, ¿sí? De todo lo que es la verdad del reino de Dios, de la revelación del reino de Dios. Entonces, si no hay mucho material como ese libro, por ejemplo, entonces podemos nosotros elaborarlos, ¿sí? Que son los temas. Por ejemplo, vamos a hablar de Jesucristo es la roca de la salvación. Jesucristo, el tema, la roca de la salvación. ¿Qué vamos a hacer? Un listado de todos los versículos que hablen acerca de Jesucristo, la roca de la salvación. Y ya. Entonces, mientras vamos a leer este versículo, vamos a leer este versículo, vamos a leer. Y mientras están leyendo los versículos, cada persona va a entender y le va a ser revelada cosas del reino de Dios. Y eso va a pasar épocas, porque no cambia, ¿sí? No cambia la palabra del reino de Dios, ¿sí? Eso es lo que yo aconsejo. Por eso la pregunta es, ¿qué enseño y qué material doy? ¿Tienes algún material? ¿Sí? Lo primero, ¿qué me aconsejas? ¿Sí? De dar material. Minelli, sí, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, es que justo estaba pensando, como ya regresé con los nenes de Ishmael, dije, y bueno, por lo general siempre es, o sea, no había algo de que la página que sigue, el libro que sigue y a lo que vamos, porque a mí no me gusta. Y pues, desde que empecé a ir allá, era de que, bueno, ¿qué te muestra el Señor esta semana? Como para establecer para los niños y cosas así. Y ahora, que después de este tiempo de receso obligatorio, digo, bueno, ¿y ahora cómo le hago? O sea, estaba pensando cómo continuar con los niños. Necesito ya poner algo, necesito algo ya, digamos, ¿no? Porque trabajar con niños es otra cosa, trabajar con un adulto, sí, otra cosa. Entonces, ¿cómo establecer esto que yo ya sé? Por ejemplo, la Santa Cena, la crucifixión y todo eso que podemos saber de diferente manera, pero ¿cómo establecérselo ya a los niños? De hecho, yo había pensado hacer la Santa Cena con los niños, explicarle antes y todo eso, pero digo, ¿será que ya necesito, por ejemplo, vamos a leer, por ejemplo, Gálatas, y órale, vamos a leer Gálatas con los niños, ¿no? Pero eso es lo que yo venía pensando, digo, ¿será que ya necesite un libro de guianza para con los niños? Cuando hay personas, ya he escuchado, que no puedo decir el nombre porque después a lo mejor alguien lo va a ver, de mi familia, digo, digo, bueno, se ve un libro, se enseña tal cosa, pero después tú ves, digo, bueno, ¿y dónde se está llevando eso? ¿En qué se aplica en esto, no? Si de todas maneras está diciendo, pero te dicen sí, pero no. Entonces, pues, o sea, como ahorita, y casualmente lo que estás diciendo, digo, bueno, si no tienes un libro como para que digas, bueno, aquí va y aquí sigue y así va, entonces, bueno, pues agarra la Biblia y como ya hemos visto en las cápsulas de niños, digo, bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con Jesús? Porque exactamente. Yo leía el versículo, tenía el entendimiento y lo compartía y así, pero ahora, bueno, todo lo que tenemos se enlaza con Jesús. Entonces, yo ya sí tenía pensado mi siguiente clase, porque esa vez solo fue para ponernos de acuerdo, pero sí, por ejemplo, el diluvio, que eso fue un tema muy bonito, ahí aparece el bautismo y todo eso, ¿no? Pero sí llevar esa palabra que te llega,
a que les llegue y establecérselo en su comprensión, porque no son tontos. Pero no le puedes hablar, sí, porque no sé tanta cosa, porque, ay, ya me pasé. Porque pues un adulto, pues como sea, ya leyó más que un niño. Sí, el principio de la verdad, ¿sí? Como estamos hablando, el principio de la verdad de Cristo, es la revelación. Él nos habló de que nos quiere revelar a todos nosotros, ¿sí? Él se encarga de revelarnos, Él quiere hablarnos, Él quiere decirnos el significado real de las cosas, ¿sí? Y él está comprometido por pacto a hacer eso, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de confiar en eso, ¿sí? Si nosotros le damos masticadas las cosas a las personas como nosotros, en nuestra experiencia, en nuestra corta experiencia o conocimiento, así van a quedar ellos, ¿no? Pero lo mejor es enseñarles a encontrar en la palabra toda esa revelación, todo lo que Dios te puede hablar a ti. Entonces, si va a ser un tema, no es desarrollar, estamos hablando para los grandes, no es desarrollarles el tema, sino este es el tema y estos son los versículos que aplican a este tema. Vamos a leer los versículos y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de ese tema y vas a ver las revelaciones y las realidades de esta promesa de Dios de traer revelación, ¿sí? Eso es mucho más enriquecedor espiritualmente a que tú estés cada reunión buscando qué voy a enseñar, ¿sí? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué material voy a preparar? Y aparte, es que tú te estás cansando, te estás limitando, ¿sí? Mejor, ¿cuál es el principio que quiero que sepan? Vamos a la palabra, léela y Dios te va a hablar. Dios te lo va a mostrar, Dios te lo va a decir, ¿sí? Eso es, estamos hablando cuando ya estamos discipulando, no cuando estamos evangelizando, cuando estamos discipulando, ¿sí? Cuando ya tenemos un grupo de personas a las cuales tú dices, ya tengo un grupo de personas, ahora que nos vamos a reunir determinado tiempo, ¿qué les voy a enseñar? Es lo primero que me dicen, ¿no? ¿Qué material les voy a enseñar? Entonces, ese es mi consejo. No busques material, sino ve al tema y a la palabra. Amén. Que se desarrolle el tema con todas las personas. Vaya. ¿Sí? Que salgan las verdades del reino entre todas las opiniones, entre todas las personas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Para terminar. Sí. ¿Sí, mamá? Yo, Armando. Ajá, luego mi mamá va a hablar. Perdón. ¿Quién va a Sí, hablar? Ginny. Sí, Ginny. Y luego tú. Luego Ginny y luego mi mamá. Ok. Entonces, a ver si lo entendí bien. El tema, le buscas toda la palabra según el tema. Por ejemplo, lo que dijo Minelli, la Santa Cena o algo. Un decir, ¿no? O la resurrección de Jesús. Busca la palabra. Y cuando como maestro estás escudriñando la palabra y todo, el Señor nos da revelación, ¿verdad? Y también utilizamos esa revelación en lo que vamos a dar. Bueno, eso es una cosa. También, tal vez no tenga nada que ver con lo que estás diciendo o malentendí, pero quiero la opinión de ustedes. Salió un libro hace muchos años, La vida con propósito. ¿Te acuerdas? Que se estaba hasta utilizando en las células. Un libro como ese es como lo que estabas diciendo, Armando, o Mauricio, de que podría ser tendencioso. O sea, ¿tú lo recomiendas o mejor no? Mira, yo sé que ese libro fue así un bestseller, ¿no? Todo el mundo lo compraba, le gustaba, muchos aprendieron muchas cosas. Te lleva a entender lo importante que es el evangelizar, lo que es las responsabilidades del cuerpo de Cristo, entender nuestros propósitos. Es un libro muy bonito que puede servir como apoyo, ¿sí? Pero lo mejor, el consejo que estoy dando, porque lo estoy dando como consejo, no estoy estableciendo una regla, es que se descubra directamente de la palabra todas esas verdades. Sí. ¿Sí? Las verdades. Ellos lo vean en la palabra y le caiga la revelación, el entendimiento al leerlo directamente de la palabra de acuerdo al tema que se está hablando. Entonces, ese es el consejo, ¿no? Hay libros que tú puedes ver que pueden servir de apoyo, que tú puedes ver esos principios de las verdades de Dios para utilizarlo.
Pero generalmente la mayoría de los libros son tendenciosos, ¿no? La mayoría, no digo todos, por eso digo no todos. ¿Sí? No, sí. ¿Y cuál es la opinión de ustedes de los, no sé cómo se dice en español, de los tracts, de los folletitos esos que cristianos a veces dan en las calles para evangelizar? Es como una herramienta de evangelización. No sé si aquí se utiliza mucho, en Estados Unidos mucho. Hay muchas iglesias que lo utilizan. Y yo en lo personal no me gusta utilizarlo. Prefiero platicar con la persona, cuál es su situación y de ahí hablar. Si lo que es como recurso, me subo al camión y pam, pero realmente no. ¿Qué es lo que vas a ver ahí? Los 5 pasos para llegar a ser salvo. O sea, es una estructura. Es una estructura esos folletos, ¿no? Vamos a hablar en un momento. Está apagado tu micrófono. Vamos. Sí. Sí, dime. Yo quiero contarles, ¿ya se oye? Sí, ya, perfecto. Sí, bueno. Quiero contarles cómo el Señor me mostró lo que tú estás diciendo. Yo daba temas antes y daba conferencias y todo, pero siempre buscaba libros. Buscaba libros según el tema que me habían pedido para prepararme para dar ese mensaje. Y un día yo tuve un sueño. Tuve un sueño que había como una campaña y había una palapa en esa campaña. Entonces, la persona que iba a predicar tenía un tripié que estaba parado y no tenía cómo detenerlo. Le faltaba la tercera pata, ¿no? La pata de atrás. Le faltaba. Entonces, yo lo vi que estaba desesperado para poder dar la palabra y yo le dije, ahorita vengo, yo tengo una pata de tripié, yo la tengo en la casa. Y corrí y me fui a mi librero y empecé a buscar en los libros, ¿dónde está la pata? ¿Dónde está la pata? Y abrí otro libro y no, ¿dónde está la pata? Y andaba yo desesperada porque estaban esperando la pata del tripié. Entonces, digo, ¿dónde está? Y buscando en los libros y en mi mismo sueño, me desperté y dije, qué absurdo buscar una pata de un tripié en un libro. Y entonces, cuando yo me desperté completamente por mi sueño, por la desesperación y porque yo misma vi que era absurdo lo que estaba haciendo. El Señor me dijo, así de absurdo es buscar en los libros mi palabra. No digo que los libros sean malos. No digo que hay muchos libros y muchas cosas muy buenas. Pero para que uno hable de Dios, no es como su palabra. Y sí, uno puede conocer de otras personas, pero a mí no me volvió a dejar jamás. Ustedes me ven teniendo bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que a todos, teniendo un bosquejo y de cosas así, sí los escribo algunos textos, versículos de la Biblia, pero me dijo, no más, no quiero que tú prediques usando nada de eso. Quiero que sea mi palabra y yo voy a darte revelación. Entonces, quiero decirles que si eso quiere Dios, eso hizo conmigo. Y cuando yo me preparaba de la manera que estaba acostumbrada, no me lo permitía. Me sentía tan mal y empecé a usar solo la Biblia. Eso tiene muchos años y de veras que eso que dices es una realidad, es la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, hay muchos libros muy buenos, yo leo libros también, pero no sea eso un pues algo que uses continuamente, ¿no? Porque luego ellos tienen su interpretación y Dios quiere darte lo que Él en ese momento, la palabra, está haciendo viva para la persona o las personas a quien uno quiere enseñar. Entonces eso es lo que quería decirles, que eso viví yo. Gracias, ¿no? Amén. Eso es exactamente ese ejemplo. Sí. Muy bien. Armando. Ricardo y luego Mauricio, sí. No sé si alguien más. ¿Te llegó algo que te mandé en el chat? A ver, que andaba aquí, Eso fue hace 15 minutos, más o menos, antes de que vos empieces a hablar. Mira. Chequealo. Sí. Mirá. Comentar, Dios pide que todos pidamos revelación y que Él se va a manifestar en revelación. Eso hace 15 minutos que pidamos revelación y se manifestará. Que me lo reveló. Antes de que vos empieces con la revelación y ahora mirá, tu mamá lo confirma. Sí, lo voy a poner a todos para que lo lean.
quise ser prudente y enviártelo a vos antes de hablarlo, ¿no? Porque Pero confirma, ya ¿no? me lo reveló con todo lo que hablaron. Primero vos y después tu mamá. Ok, es eso, ¿no? ¿Cuál es el principio de la verdad aquí? Porque no es hacer cosas por hacerlas, es que Dios quiere revelarse a las personas, ¿sí? Y para que se revele a las personas, no le vamos a llevar nosotros las cosas ya masticadas por nosotros. ¿Me explico? Suena así raro, pero es la verdad. Revelación. Cuando estamos hablando de discipular, ¿sí? No van a sacar de contexto nada de lo que estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de discipular a personas, ¿sí? Dios te puede utilizar de otra forma cuando te invitan a predicar a algún lado, cuando vas a evangelizar, de tantas formas se puede usar, ¿sí? Pero este consejo es para aquellos que muchos me han preguntado, ya voy a empezar este grupo, pero ¿qué enseño? ¿Qué material me aconseja? Este es mi consejo. A esto me refiero, ¿no? Amén. No vamos a limitar para nada la obra del Espíritu Santo de lo que Él quiera hacer. Y sí, dentro de la palabra, en la revelación de Dios, hay cosas, no se termina nunca, ¿sí? No se termina nunca. Hay tantas cosas por aprender, por seguir aprendiendo. Muy bien, pues vamos a terminar, Mauricio. Sí, ya van a haber varias personas que van a ver. Mauricio, adelante. Sí. Solo rápido, que lo que dijiste, esto último, ¿no? De dar los versículos, y quiero florear lo que vi, ¿no? Florearme un poco más. O sea, que hacer trabajar a la gente, incitarlo, a ti qué te parece, tú qué sientes, a ver, comenta tú, a ti qué te dice esto, moverlos y tratar de hablar menos uno, pero quizás al final, entonces ya reunir todo y dar una apreciación. Y si todo está bien, no hace falta ni hablar, ¿no? Exactamente. Pero si hay algo que corregir o eso, ya intervenimos. Pero la palabra hablando, o sea, eso. Exactamente. Sí. Eso es, que cada quien, darle oportunidad de que experimenten esa realidad espiritual, la revelación, el entendimiento que viene directamente de Dios hacia la persona. Muy bien. Perfecto, entonces, ¿alguien más? Ya podemos terminar esto de ahora. Bueno, sí, lo que me pregunta Ginny, adelante, claro que sí. Está preguntando del libro de Gelen del Nuevo Pacto. Es con la guianza de Dios, es material que te puede servir para sacar a las personas de estructura. Y mientras uno está estudiándolo, y realmente lo que tenemos que hacer es ser másters en el entendimiento del Nuevo Pacto. Eso. Hay que pedir a Dios de manera personal una revelación directamente de Él, de lo que es el Nuevo Pacto. Eso va a traer libertad a tu vida y a muchísimas personas, ese entendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene que ser a la luz del Nuevo Pacto. Todo lo que estamos haciendo es a la luz de ese Nuevo Pacto, ¿no? A la luz de la vida en el Espíritu Santo, en la libertad del Espíritu Santo. ¿Rebe? No, creo que ya lo han dicho, pero por aclararme yo, entonces, nosotros cuando estamos discipulando realmente es llevar a la persona a tener esa revelación directa de la palabra, ¿no? De esa manera va a establecer una relación con Jesucristo a través del impacto que la palabra le va a imprimir en su entendimiento, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, cuando escuchamos una prédica que en línea, yo, por ejemplo, a veces escucho muchas y a veces también he llegado a pensar no, ya me estoy pasando, ya tengo que apagar esto y dejar que también me revele Dios a mí, ¿no? Porque aunque una prédica, en verdad, ahí sí la gente que predica, bueno, ustedes cuando predican, comparten la revelación que ustedes han recibido ya, ¿no? O sea, ya hay un filtro, ya no es directamente como la impresión de la palabra de Dios en el espíritu de esa persona, exactamente, ¿no? El sello de Dios va a quedar ahí, ¿no? Es como cuando haces una serigrafía y... Exactamente. Y ahorita Ricardo, son las estructuras que hay que romper, porque la gente está acostumbrada a que son esos que tienen la responsabilidad de predicar, los que van a recibir la revelación. Entonces no buscan revelación, sino a ver, ¿qué recibiste Dios? Y están buscando de la revelación que tienen otras personas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que romper. Si yo estoy recibiendo, si mamá está contando que está recibiendo esta revelación, si esa persona que tú estás escuchando tuvo esa revelación, Dios te la quiere dar a ti, directamente a ti también.
¿sí? No se requieren esos filtros. Obviamente no estamos hablando de que no haya, sino que enseñarnos, apoyarnos unos a otros. Lo que Dios me está mostrando, yo lo voy a enseñar. Lo que Dios te está mostrando, me lo vas a compartir, y así vamos a enriquecernos en el reino de Dios, ¿sí? Sin títulos, porque aquí es uno de esas cosas, ¿no? Para todo esto que estamos hablando no se requiere de ningún título, simplemente el anhelo, el deseo, el hambre. Recibes esa realidad de Dios y tienes para dar, ¿sí? Por supuesto que la estructura del ser humano, en el momento que tú empiezas a tener revelación, ya te empiezan a ver como, wow, te ponen títulos, pero hay que romper con eso completamente, ¿sí? Ok, Ricardo. Si entramos en revelación, siento que va a ser la palabra justa que la persona está necesitando. Exacto. Porque va a ser su palabra. Exactamente. Esa es la diferencia entre una enseñanza remasticada a una enseñanza profética, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enseñanza que se está dando es para el momento preciso, para la necesidad precisa, para la situación precisa, está resolviendo o fortaleciendo o guiando de manera precisa y en el momento preciso, ¿sí? Y puedes tú estar en un lugar viendo el mismo tema con los mismos versículos y hay una revelación completamente diferente y poderosa a que vas con ese mismo material, que es el tema y los versículos, a otra reunión con otras personas y otra revelación, otro enriquecimiento, otras necesidades se están resolviendo. Esa es la enseñanza profética, ¿no? Y no voy a llevar así como que el recalentado para todos lados. Sí. ¿Sí me explico? Ajá, Meneli. Así rapidísimo. Es que por lo general cuando alguien te platica algo, yo qué sé, tú le das esa revelación, por ejemplo, ¿no? Y no es como que la primera vez. Te comentan algo y tú pues en lo que la revelación tienes, le puedes compartir. Pero yo pienso que hasta que eso no caiga, ¡puc!, donde debe caer, entonces esa persona lo va a entender y así va a ser como que, mira, que era así, y tú así como que, ay, ¿en serio? Pero obviamente no se lo vas a decir, digo, bueno, qué bueno, porque en ese momento esa revelación fue precisa para la persona, aunque tú ya se lo hayas dicho o ya lo hayas escuchado de otras maneras. Exactamente. Pero yo considero que hasta que un aprendizaje en esa revelación es asimilada, es cuando se le ha sido revelada a esa persona. A esa persona. Y le causa... wow, pues mira, y tú, qué bueno. Sí. Bueno, así es. Eso sucede, ¿sí? Eso pasa siempre, eso va a pasar siempre, ¿no? Algo que les va a pasar cuando tengan sus grupos es que vas a enseñarles este tema y vas a estar mucho. Y, sí, qué bueno, qué bonito estuvo, ¿no? Pero de repente llega otra persona y les enseña lo mismo. ¡Qué revelación! Entonces, ya te lo había dicho, pero así es el Espíritu Santo, así obra y tenemos que entender que así es y no vamos a sentirnos mal porque lo entendieron mejor por boca de otra persona, ¿no? Todo es, así Dios trabaja, ¿no? Entonces, así nos apoyamos en el cuerpo de Cristo también. Muy bien, Yarit, ¿vas a decir algo? Ajá. Solo rapidito como testimonio con el discipulado que estoy llevando con mi hermana, esto se está dando, ¿no? Yo creo que ella pensó que yo le di la idea, yo fui la que le dije, oye, ¿qué te parece si juntas hacemos un devocional, tú y yo? Y yo creo que ella va con la mentalidad, ella me va a explicar y yo escucho, pero realmente ella es la que ha sido la que más ha compartido y es muy enriquecedor porque ella está recibiendo la revelación para ella y en consecuencia yo también estoy siendo bendecida por lo que Dios le está revelando a ella o al revés, y de verdad, según era media hora y a veces nos damos cuenta y híjole, ya pasó una hora y solo fueron 2, 3 versículos de salmos, de una palabra que Dios en ese día le puso a ella o a mí, pero realmente hay una interacción así muy bonita de la revelación que ella Dios le da, cómo lo explica, cómo lo entiende, y a la vez pues también yo, o a veces hemos coincidido en que ella le dio una cosa, a mí otra, y ya como que la compactas, la juntas y dices, esto se trataba de esto, y realmente eso ha sido lo que
yo estoy experimentando ahorita así con ella, que es con la que estoy más constante en las mañanas. Sí, exacto. Con este principio de verdad, la forma tradicional es, yo voy a ir a una reunión y yo ya voy preparado porque yo voy a enseñar, ¿no? Rompiendo con esa estructura es, yo voy a ir a una reunión y yo sé que voy a ser bendecido por las demás personas también y voy a recibir también revelación por parte de Dios. Me va a hablar a través de las otras personas también, ¿sí? Ahí es donde debe de cambiar. Y es la parte que tienen que cambiar las personas, ¿no? Las personas tienen que entender que no están esperando a sentarse a escuchar a alguien, sino que Dios les puede hablar. Y eso hay que enseñarlo a las personas. Dios te puede hablar y yo puedo ser bendecido con esa revelación que tú recibas, ¿sí? Es un proceso de rompiendo estructuras en la mente de las personas, de esa mentalidad, no, tú eres el pastor y tú eres el que recibes, y yo nada más escucho, lo que tú me digas yo lo acepto. Esa mentalidad es terrible, ¿no? Pero hay que romperlo. Entonces, prácticamente es esto, esas tres cosas que vimos hoy. Ya llevamos 2 horas aquí conectados. Le voy a ganar a Click B la próxima de 3 horas. Esa es mi meta. Dios les bendiga muchísimo y sigan meditando algún tema que quieran que estemos tocando de estructuras para romper dudas de tradiciones, y cosas que vayan ustedes también recibiendo, pueden aportar en estas reuniones también, ¿no? ¿Sí? Hola Matías, bueno que te conectas. Estábamos. Dios te bendiga muchísimo. Estoy del principio igual, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Estoy del principio. Sí, vi que estabas conectado hasta que te dejas ver. Muy bien, pues vamos a terminar, vamos a cerrar. Ginny, ¿quieres orar para terminar? Perdón, no escuché bien. ¿Quieres orar para cerrar? Oh, sí. Oración final. Gracias, Señor, por tanta revelación. Gracias porque yo sé que cada uno de nosotros recibimos, yo tengo que escuchar esto otra vez, porque recibí mucho y quiero que penetre mi corazón, porque tú sabes por qué, Señor. Yo lo necesito tanto. Todos lo necesitamos. Y te queremos dar gracias porque por tu presencia, por la promesa de donde 2 o 3 están, tú estás en medio de nosotros, y gracias porque te veo sonriendo sobre nosotros en este momento. Gracias por tanta revelación que no solo a Armando, sino a varias personas les diste esta noche. Pues no tenemos con qué darte las gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te doy gracias, Señor, porque ya tenemos más confianza de movernos, porque no podemos estar encerrados todo el tiempo. Danos confianza y sabiendo que tu protección y tu preciosa sangre nos cubre, si es algo que tú nos estás pidiendo hacer, que tenemos que salir, Señor. Como ha regresado Minelli, me dio mucho gusto escuchar eso, que ya regresó con los niños. Amadísimo Padre, bendícela, guíala, revélala todo lo que tú quieras darle para esos niños. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén.